De las radios que piensan. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Continúan las reacciones luego del fallecimiento del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, cuyo deceso, recordemos, se produjo la madrugada de este martes, luego de complicaciones de salud que se vieron agravadas a partir de las secuelas que le dejó un contagio de COVID-19. Desde el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric destacó el legado histórico del presidente del Partido Comunista. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Mucho se ha hablado en los últimos meses de las disputas generacionales que existen en nuestro país y en el gobierno. Y creo que personas como Guillermo Tellier entendieron desde un principio que tal disputas no tienen sentido, sino que tenemos que aprender los unos de los otros. Y tanto al interior del Partido Comunista de Chile, pero también hacia afuera, y en esto me siento parte, fue muy generoso con sus conversaciones, con sus consejos, incluso en los momentos de diferencia, porque cuando tuvimos diferencia siempre fueron planteadas estas con respeto y en el ánimo de buscar un pasito más adelante de la diferencia, el encuentro, y todo siempre en pos del bienestar de las grandes mayorías en Chile. En tanto, la diputada comunista y vicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz, apuntó al rol que jugó Guillermo Tellier durante la dictadura y recordó las vejaciones que sufrió el parlamentario durante ese periodo. Estuvo siempre en las luchas justas y nobles de nuestra patria. Guillermo, además de ser un luchador inclaudicable, fue una víctima del terrorismo de Estado, sufrió la tortura en el Haga, en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, pasó por campos de concentración y quedó en un estado, en los primeros días de su prisión, casi agónico. Liberado de esta prisión política y tortura, no dudó un instante en sumarse a la resistencia antidictatorial. Bueno, y entonces parte de las reacciones que se dieron durante la jornada de ayer a partir del fallecimiento del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Recordemos que este jueves se van a llevar a cabo los funerales del líder del Partido Comunista. Vamos a cambiar de materia y a revisar otras materias. A las 12:15 de esta tarde, el presidente Gabriel Boric encabezará el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda. Recordemos esta política de Estado en la cual se pretende dar un esfuerzo en respecto de la búsqueda de todas aquellas personas que permanecen desaparecidas luego de la dictadura civil militar. Bueno, vamos a hablar de este tema y saludamos de inmediato a nuestro próximo invitado que está acá en estudios. Nos referimos al profesor Salvador Millaleo. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá en Radio Universidad de Chile. Buenos días, un placer estar con ustedes. Sí, profesor, queríamos conversar con usted a propósito de este tema. En primer lugar, ¿qué le parece ya que efectivamente se lance oficialmente este Plan Nacional de Búsqueda? Bueno, es una demanda que lleva durante, digamos, desde el inicio de la transición democrática, el que efectivamente el Estado se comprometa a una búsqueda real y que destine todos los recursos necesarios y que estén a su disposición para emprender esta búsqueda. Entonces, hemos visto iniciativas, hemos visto avances muy magros, hemos visto también la persistencia, un pacto de silencio, y ahora estamos viendo, por el paso del tiempo, incluso las muertes de los involucrados o personas que podían haber sabido. Entonces, esto se hace algo que ya está tarde, pero donde todo lo que es necesario hacer tiene que movilizarse. Entonces, yo creo que hay que saludar este plan, creo que es muy importante que se implemente. Y bueno, la pregunta siempre es, bueno, estamos a 50 años porque algo similar no se hizo antes. ¿Y qué respuesta podemos tener a esa pregunta, profesor? Bueno, creo que efectivamente una de las cosas que todavía incluso uno puede pensar que falta este plan aún, es que esto sea una política de Estado realmente, es decir, que trascienda la sensibilidad política. Nos parecía cuando se celebraba, bueno, conmemoraban, la palabra celebración no es la apropiada, pero algunos yo sé que celebran todavía el golpe de Estado. Cuando se conmemoraban los 40 años, los 30 años, había una disposición más transversal a condenar los hechos de violación a los derechos humanos y a tomar las medidas de reparación, y esto incluye la búsqueda de los detenidos desaparecidos.
Y esto no se hizo en esas oportunidades y ahora todavía vemos, y incluso menos que cuando se conmemoraron los 40, los 30 años, que haya una disposición transversal, dice, es menos transversal la disposición a que el Estado haga estos esfuerzos. Entonces, creo que todavía sigue siendo una política de gobierno y no realmente trascender una política de Estado transversal a las posiciones políticas, que por lo tanto genera un compromiso de todos los actores políticos relevantes. Eso falta todavía y eso uno puede temerse que incluso es más débil ahora de lo que era hace unas décadas atrás. Eso es lo que genera mucha preocupación, profesor, porque efectivamente hemos visto cómo en particular durante este año las causas pueden ser variadas, pero hemos visto cómo ha habido un avance del negacionismo por parte de diversos dirigentes políticos ligados a la derecha y entonces surge la duda respecto de qué futuro lamentablemente tienen este tipo de políticas más allá de los gobiernos de turno, cuando por ejemplo este sector es incapaz de suscribir una declaración con un mínimo común, ¿no? Respecto de condenar el golpe, condenar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el periodo de la dictadura. Sí, uno puede ver precisamente un temor, digamos, de que este negacionismo se amplifique. Ahora, yo creo que el temor que han manifestado los familiares de las víctimas es algo mucho más concreto, no tiene que ver con pedir gestos simbólicos, digamos, hagan mea culpa, sino pedirle a todos los sectores, también a los que tienen un poco más de convicción en que esto tiene que ser condenado y reparado, pedirles compromisos concretos, que esto se ejecute. Entonces, el temor no es tanto, bueno, aquí haya declaraciones que rechacen o que no condenen los derechos humanos, sino que es mucho más concreto de que pese a que pudiera haber una disposición retórica a reconocer esto, en la práctica no se haga. Y es lo que han visto los familiares y los que tienen algunas reservas respecto al plan. Esa es la principal reserva. No es que el plan, o yo no he visto cuestionamiento al contenido del plan, a lo que expresa, a lo que explicita en los documentos, a lo que se comunica, sino que los familiares han manifestado esta reserva diciendo, bueno, pero en lo concreto, si lo que hemos visto es el deterioro del programa de derechos humanos que existe dentro del gobierno, hemos visto que falta gente, hemos visto que falta recursos. Entonces, realmente aquí va a haber un compromiso de movilizar todos los recursos, incluyendo las tecnologías, que parece algo muy importante. Vamos a usar inteligencia artificial, vamos a hacer una unificación, digamos, de los datos disponibles para mejorar las posibilidades de la búsqueda. Todo eso suena necesario, muy adecuado. El tema es, ¿lo van a hacer? Ujú. Estamos conversando con el abogado académico de la Universidad de Chile, investigador asociado del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos, Salvador Millaleva, a propósito de este Plan Nacional de Búsqueda que será presentado oficialmente durante la jornada de hoy a las 2:15 de la tarde y en el Palacio de la Moneda. Profesor, hay un actor que es muy relevante precisamente en este Plan Nacional de Búsqueda y que, por lo menos a mí me llama la atención, que en esta conmemoración de los 50 años ha estado un poco en segundo plano, que es el ejército, las Fuerzas Armadas, pero en particular el ejército. No hemos escuchado muchos pronunciamientos de este sector respecto de estos 50 años, más allá de, por ejemplo, lo que fue la presentación del libro que escribió el comandante en jefe del ejército, el ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, hace algunos días, donde establece también unos puntos que tampoco se han comentado mucho, pero que son interesantes en el sentido de una crítica, por ejemplo, a la figura del dictador Augusto Pinochet. ¿Qué rol le cabe a las Fuerzas Armadas, al Ejército en estos 50 años y cómo ha visto su rol también en este debate que se ha dado este 2023? Sí, efectivamente uno lo ha visto muy parcos de expresiones. Ahora, como digo, que lo esencial ahora, habiendo pasado tanto tiempo y estando por ello en riesgo las posibilidades reales de que tengamos éxito, resultados, digamos, en la identificación de víctimas de la desaparición, lo crucial son los actos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué datos está poniendo a disposición? Y esto es algo que la verdad no hemos visto demasiado, pero quizás está ocurriendo algo subterráneo, pero parece que es demasiado subterráneo porque no hemos visto realmente que haya una puesta a disposición de datos más allá de los esfuerzos anteriores. O sea, todavía recordamos
lo que fue la mesa de diálogo hace 20 años atrás, donde se pusieron a disposición algunos datos, y eso fue un avance muy importante, quizás el más importante que se ha tenido, más allá de lo que ha resultado de las investigaciones judiciales. Entonces, ¿en qué medida que el ejército, que tiene más posibilidades de inteligencia de datos que lo que tiene el resto del Estado, porque efectivamente sus trabajos de inteligencia requieren que ellos tengan las últimas herramientas tecnológicas, como ellos habrían ya o no lo han hecho, haber escaneado sus datos, haberlo puesto a disposición, haber hecho búsquedas inteligentes para facilitar todo esto? Sería muy importante que ellos fueran los primeros en aplicar estas herramientas tecnológicas y todos los recursos de disposición para mejorar las posibilidades de éxito en la búsqueda e identificación de los detenidos desaparecidos. Ujú. Profesor, usted mencionaba la necesidad de que esto sea una política de Estado, ¿no? Este Plan Nacional de Búsqueda sea efectivamente una política de Estado. ¿Qué otras acciones se requieren para que efectivamente esto no sea un gesto simbólico por los 50 años, sino que una política que pueda avanzar y lograr, como mencionaba el exministro Germán Correa hace pocos minutos acá, que aunque sea encontrando una persona ya puede ser exitoso? ¿Cómo poder avanzar en eso? No, yo comparto eso, o sea, aquí más allá de todas las dificultades y que uno pueda decir, bueno, no, la situación ideal de encontrarlo a todos podría pensarse fuera de alcance. El avanzar es una tarea moral y un deber moral de Chile como país, como Estado. Entonces, aquí requerimos una sintonización de los poderes del Estado. Creo que es muy importante que el gobierno logre una coordinación con el Poder Judicial. La mayor parte de las causas, por ejemplo, está dentro del sistema antiguo de persecución, o sea, todas las causas, porque son hechos, digamos, que son antes de la reforma penal, procesal penal, y se requiere, por lo tanto, una coordinación muy buena entre el Poder Judicial y el gobierno, sobre todo en lo que es esta inteligencia de datos que se propone explícitamente hacer el plan. Se requiere incrementar las capacidades de todos los servicios que prestan apoyo a las pesquisas judiciales. Estamos hablando de que necesitamos asegurar presupuesto y esto es una tarea fundamental del Ejecutivo. Todas las dudas que, como les decía, que se han manifestado no tienen que ver con el contenido del plan, sino si realmente podemos hacer lo posible considerando que se han restringido los presupuestos, que no están todos los recursos disponibles, que es caro identificar esto, hacer las pruebas de ADN correspondientes. ¿Cómo eso se puede asegurar? Requiere una tarea muy fina y muy amplia de coordinación interinstitucional y de cooperación entre los poderes del Estado y también con apoyos internacionales, porque para la identificación se requiere también la intervención de laboratorios extranjeros y otras pericias que son complicadas de hacer en Chile. Ujú. Profesor, nos quedan un par de minutos, pero quería pedirle también su opinión respecto de otro tema que ha estado marcando esta semana, que tiene que ver a propósito con esta noticia que estaba mencionando antes de que empezáramos esta conversación, la muerte del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, donde ha habido algunas críticas, sobre todo de parte de la oposición al gobierno, por su decisión de decretar duelo oficial por 2 días y reivindicar la figura del presidente del Partido Comunista, según lo que se dice desde la derecha, por criticando el rol que tuvo durante la dictadura, le achacan haber participado de una serie de acciones violentas durante esa época y cuestionando un poco este derecho a la rebelión, ¿no? Que es parte de los pueblos que se ven afectados por una tiranía, en el fondo, como era lo que estaba ocurriendo en nuestro país en esa época. ¿Cómo ve usted todo ese debate? Yo creo que evidentemente en una democracia podemos tener distintas perspectivas y puntos de vista, no solo del presente, también del pasado, pero yo creo que digamos, el énfasis de estos cuestionamientos nos alertan acerca de precisamente lo que nos falta es lograr sentidos comunes. Porque en esto que haya duelo nacional, algunos pueden leer, bueno, era un aliado político del gobierno, pero él fue una víctima de la represión. Y en este sentido comparte este destino de que las víctimas de la represión o sus familiares, en fin, se están muriendo por una cuestión de edad, de biología, sin ver una realización más plena de verdad, de justicia y donde se cuestiona la memoria. Entonces me parece un gesto importante el duelo,
no en el sentido que sea un aliado político del gobierno, sino en el sentido precisamente de esa calidad de víctima de la represión del Estado y de la necesidad, precisamente en esta época, de revalidar la importancia de la memoria. Entonces, me parece un poco mezquino. Yo creo que el debate del derecho a la rebelión es algo que se puede admitir. Podemos debatir en el sentido de, claro, los instrumentos de derechos humanos, siempre las declaraciones parten con este reconocimiento de que en la situación extrema el derecho a rebelión existe. Por supuesto, hay algunos sectores que incluso lo quieren ampliar, diciendo que en democracia esto también podría caber. A mí no me parece eso, pero me parece que sí, en situaciones de dictadura o de totalitarismo fuerte, esto, por cierto, que tiene una justificación. Pero también tiene sus límites. Entonces, podemos discutir sobre eso, de las víctimas civiles o los militares de bajo rango que pudieron verse afectados por acciones de los grupos de izquierda que estuvieron en la lucha armada. Yo creo que eso lo podemos discutir y que es legítimo que los discutamos. Pero me parece que el cuestionamiento en particular a Tellier es algo que le falta a esa altura de mira, de pensar que fue una víctima y que lo que necesitamos discutir es algo que tiene que partir de estos mínimos comunes de que nunca más estas cosas se pueden repetir y que, claro, no podemos equilibrar o hacer empatar la violencia política con la violencia que significa el terrorismo de Estado. Uh-huh. Profesor Salvador Mialeo, queremos agradecerle que haya estado nuevamente acá en la radio. Lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias. Y nosotros también nos despedimos, son las 9 de la mañana con 55 minutos. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Siga junto a nosotros porque en breves minutos llega Antonella Esteves y Semáforo a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, pero también acompaña la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Acá estaremos mañana nuevamente a las 7 en punto. Que estén bien.